diferente, ritmo caliente, que te mueve, que te sale porque te toca la sangre. Se oyen gritos ancestrales que se meten en tu cuerpo de la mano de tambores de tierras perdidas, sonidos pegajosos que vuelven a la vida y no se detienen. Agua abajo está la vida, agua abajo está la rumba, agua abajo está mi gente, agua abajo con Dragorente. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos, a las conversaciones sobre asuntos de campo. Continuamos nuestra octava temporada de éxito con esta cuarta que es vía virtual y que nos ha permitido ponernos en contacto con investigadoras e investigadores de otros lugares fuera de Manizales, lo cual ha enriquecido este espacio virtual al que está llegando gente de distintos lados. Hoy tenemos amigas y amigos de distintos lugares de Colombia, desde Portugal, y tenemos una invitada queridísima para nuestra universidad, la profesora Claudia Alexandra Duque. Ella es antropóloga de la Universidad de Caldas, tiene una maestría en historia con énfasis en estudios latinoamericanos de la Universidad de Toulouse y tiene un doctorado en antropología de la Universidad Laval. Ha sido colaboradora insistente en nuestro programa de antropología, en nuestra revista de antropología y sociología Virajes. Es una egresada con honores de nuestra universidad y nos complace tenerla esta tarde aquí para que nos cuente acerca de su trabajo doctoral y nos ha propuesto una charla que se llama Desmetropolizar y Descolonizar. Reflexiones de antropología urbana desde la Amazonía colombiana. Entonces, bienvenida, Claudia. Es un gusto tenerte acá. Nos complace escucharte. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial para Luis Alberto, para Sofía y para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con nosotros y también para quienes más adelante van a poder ver este material en la página de las conversaciones sobre asuntos de campo. Bueno, yo quiero agradecerle a Luis Alberto y estar, digamos, muy feliz de poder concretar esta invitación que la teníamos pendiente hace un tiempo. Pues también agradecerles a todos por permitirme, como lo dijo Luis Alberto, pues plantearles hoy, presentarles algunas de las reflexiones que se derivan de mis investigaciones y particularmente de mi tesis doctoral. Quiero contarles que pues realicé una tesis que tuvo por título La selva de concreto, procesos de urbanización y planificación urbana en Florencia, Caquetá, Colombia, la cual sustenté en mayo del 2020 aquí en la Universidad Laval en Canadá. En ella pues abordé, digamos, de manera general los procesos de urbanización y de planificación urbana que han tenido lugar en la Amazonía occidental colombiana a partir del siglo XIX. Y contarles también que el trabajo de campo que realicé en la ciudad de Florencia lo hice entre junio del 2016 y julio del 2017. Esto, digamos, un poco para poner en contexto de dónde surge, digamos, toda esta reflexión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Luis? Ya voy. Bueno. Esta presentación problematiza la necesidad de desmetropolizar y descolonizar los estudios urbanos. Las reflexiones, como les decía, parten principalmente de la investigación doctoral que realicé en Florencia y digamos que está dividida como en tres grandes momentos. En el primero quiero abordar la manera en que se ha invisibilizado la urbanización de la selva en los estudios antropológicos y digamos en los estudios urbanos de manera más amplia. En segundo lugar, quiero mostrar cómo el enfoque multiescalar y el método cartográfico participativo aplicado a los estudios antropológicos urbanos contribuyen a una visión crítica que se distancia de lo que les explicaré un poco más adelante, de lo que se llama el occidentalocentrismo en la investigación urbana y que desnaturaliza la urbanización vista como un proceso inevitable. Lo desarrollaré más adelante. Y finalmente, pues voy a concluir
con algunas reflexiones sobre la relevancia y los retos de la investigación en el ámbito de la antropología urbana que de alguna manera, digamos, nos invitan, nos llevan, ¿no? nos ponen como en el lugar de replantear el modelo hegemónico urbano. Siguiente diapositiva, si me haces el favor. Bueno, entonces, digamos que quiero partir contándoles un poco a qué hago referencia cuando estoy hablando de las ciudades invisibles. Con digamos, con este apelativo me refiero a aquellas que desde el punto de vista teórico han sido ignoradas o han suscitado poco interés, ¿no? Porque han sido vistas implícita o explícitamente como atrasos, fracasos o simplemente irrelevantes para la teorización, sobre todo de los procesos de urbanización. Esta invisibilidad se sustenta en la premisa de que solo las ciudades occidentales o a la occidental habrían sido construidas con éxito. Esto ha llevado a pensar que existen unas experiencias históricas deseables o que definen un deber ser, ¿no? Y desde esta perspectiva, las ciudades del sur global, digamos, frecuentemente han sido vistas como anomalías, ¿no? La perspectiva occidentalocentrada tiene relación con, y quiero citar esta referencia que coloco en la diapositiva, la idea tenaz de que las ciudades no occidentales solo tenderían a converger hacia las occidentales o que el fenómeno urbano es universal, puesto que no representa más que la expresión de un sistema de producción que ha devenido global. Y estos, digamos, que son algunos ejemplos, entre otros, de lo que ha implicado, digamos, esta visión occidentalocentrada con respecto a las ciudades. Las investigaciones y la revisión de literatura que he realizado pues me han llevado, digamos, a plantear la necesidad, por un lado, de desnaturalizar, ¿no? También de descolonizar y de desmetropolizar los estudios urbanos y más específicamente la antropología urbana. Y esto tiene que ver, digamos, con una postura desde la cual, digamos, hay un posicionamiento sobre la atención, digamos, como demasiado predominante que se le ha dado, que han recibido las grandes ciudades, las ciudades globales y o las metrópolis, ¿no? En detrimento del análisis de otros procesos urbanos. En este sentido, yo por un lado considero que se hace necesario justamente desnaturalizar y descolonizar la urbanización, además vista como un proceso universal e inevitable, ¿no? Que en los discursos, por ejemplo, de los urbanistas es bastante recurrente, digamos, esta cuestión de la naturalización, digamos, de estos procesos. Y por otro lado, señalar que es necesario, pues justamente lo que les decía, alejarse del occidentalocentrismo o desmetropolizar los estudios urbanos. Esto, digamos que algunos autores, como es el caso de Ramiro Segura, ¿no? Han planteado justamente que la situación de los estudios urbanos, ¿no? Han estado por largo tiempo dominados por una geografía de la teoría, y con esto se refiere a la paradoja de una teoría urbana construida a partir de una espacialidad restringida, es decir, las historias y experiencias urbanas europea y norteamericana principalmente, con pretensiones de conocimiento universal sobre las ciudades, ¿no? Y entonces, digamos que este es uno de los puntos de la reflexión. Por otro lado, quisiera señalar que la desmetropolización tiene, digamos, como dos sentidos. Por un lado, va en el sentido de la necesidad de destacar, ¿no? El estudio de otras ciudades, ¿no? Que son esas ciudades pequeñas, esas ciudades medianas o intermedias, que además son categorías que hay que, digamos, trabajar. Estamos en mora, digamos, de trabajar con mayor profundidad, digamos, estas categorías, pero también de poner en cuestión, ¿no? Esa hipótesis que planteábamos con el texto de Foucault sobre la cuestión de que todas las ciudades se orientan hacia un mismo modelo urbano o metropolitano. Entonces, como les decía, estos son unos temas, digamos, que quiero resaltar porque hace falta, digamos, hacer un trabajo todavía más profundo en la investigación
urbana y en la investigación de la antropología urbana sobre estos asuntos. Siguiente diapositiva, si me haces el favor. Bueno, yo he mencionado en el título de esta presentación que las reflexiones que planteo sobre antropología urbana parten del contexto de la Amazonía colombiana. Lo que yo, digamos, me di cuenta cuando empecé a indagar un poco como sobre estas problemáticas y temáticas es que, digamos, entre más o menos el 2012 y el 2015, cuando empecé, digamos, a hacer el diseño de la investigación doctoral, me di cuenta de alguna forma que había un cierto vacío importante en los estudios urbanos en la región, ¿no? Y empecé a preguntarme, pues, a qué, digamos, obedecía esta situación de estos estudios urbanos o de este vacío, digamos, en la región. Y tiene que ver de manera, digamos, importante con las imágenes y los imaginarios, digamos, predominantes o más extendidos sobre la región y con cierto tipo de también de definiciones, digamos, que se dan sobre lo que es o no es esta región. Y cuando me refiero, digamos, a estas imágenes predominantes, estoy hablando de cómo la región generalmente ha sido descrita, ¿no?, como una región salvaje, ¿no?, como una región habitada principalmente por indígenas o tal vez por campesinos colonos, ¿no?, por una espacialidad definida como selvática o rural, pero sobre todo no urbana, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el concepto mismo de selva, ¿no?, cuando se refiere uno a la Amazonia, generalmente aparece, digamos, casi que esta imagen mental, ¿no?, de lo verde, de lo que entendemos, digamos, por la selva, que, digamos, que se opone, ¿no?, de alguna forma a lo que podría ser, digamos, un espacio urbano. Entonces, digamos, lo que empiezo a plantearme con esta investigación es la importancia de empezar, digamos, a cuestionar un poco desde dónde han sido construidas y cómo ha sido construido también, digamos, este imaginario, los impactos, digamos, de ese imaginario incluso sobre el trabajo académico. Y esto, digamos, posteriormente me fue llevando también a desnaturalizar algunas otras categorías, como les decía, digamos, esta noción de selva, de ciudad, de rural, de urbano. También posteriormente, como les voy a hablar un poco más adelante, de lo desordenado o de lo legal o ilegal, ¿no? Y es aquí, digamos, donde pues adquiere mucha relevancia la perspectiva, digamos, histórica también que va a tener, digamos, esta investigación. Esto hace entonces pensar, ¿no?, que la investigación doctoral se desarrolla en un lugar etnográfico inusitado, ¿no? Es como que cuando empecé a plantear, voy a estudiar las ciudades en la región de la Amazonia, pues hubo como muchos interrogantes, digamos, sobre lo que esto podía significar. Parecía como una cuestión, digamos, contradictoria. Y entonces, claro, estaba como siempre una pregunta ahí en perspectiva, que era ¿por qué hacer una antropología urbana en la Amazonia? ¿Me pasas la siguiente imagen, por favor? Diapositiva. Yeah. Entonces, como les decía, digamos, la revisión de literatura, no solamente en términos, pues, teóricos, para tener como el marco conceptual de la investigación, sino también en términos, digamos, de los trabajos que se venían realizando, de las investigaciones también antropológicas desarrolladas en la región, pues me llevó, digamos, a confirmar de alguna manera que las investigaciones sobre las dinámicas urbanas en la región han estado, digamos, muy poco desarrolladas. Dentro de lo que alcancé, digamos, a identificar, digamos, como trabajos que se habían realizado, está, por ejemplo, este trabajo del profesor Augusto Gómez con otros profesionales, ¿no? Esto es una compilación publicada en el 2015, que ustedes ven allí la carátula de este trabajo que tiene por título Pioneros, Colonos y Pueblos, ¿no?, que habla sobre las memorias de la colonización y los procesos de urbanización en la Amazonía colombiana. Otro trabajo de una arquitecta que había, digamos, importante es el trabajo sobre Mocoa de Lina María Sánchez, que fue publicado en el 2012. Encontré otro trabajo que fue producto de una tesis
de Juan Carlos Peña en el 2011 sobre Me Too, y digamos una serie de trabajos que había venido desarrollando el Sinchi más o menos desde el 2000, que digamos son como los trabajos más representativos, y digamos que también hay algunos trabajos sobre Leticia como ciudad fronteriza que ha venido realizando la Universidad Nacional de Colombia con sede en Amazon. Y digamos que el último trabajo del que tuve conocimiento, porque además se dio simultáneamente, digamos, a mi trabajo de campo y que fue sustentado como tesis en historia, es de una antropóloga, pero hizo su maestría en historia, es el trabajo sobre Florencia como ciudad colona de Isabel Peñarán. Entonces, esos, digamos, eran como los estudios, digamos, en general que había yo podido identificar, pero como les decía, las investigaciones antropológicas como tal sobre estas dinámicas, pues, digamos, no han tenido, digamos, un desarrollo todavía muy significativo. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Entonces, pues un poco, claro, en todo este marco de lo que se estaba evidenciando, de mi interés particular, digamos, por esta problemática, ¿no? Desde el pregrado yo ya me venía interesando por temas de antropología urbana y pues, digamos, les voy a comentar rápidamente que mi tesis en ese momento fue sobre Manizales, Armenia y Pereira, analizando también algunos procesos allí en el contexto regional. Digamos, vuelvo como a retomar muchos de los interrogantes que tenía, digamos, para hacer esta tesis doctoral, y ante esta evidencia nuevamente de encontrar, digamos, estos vacíos en la región, pues, y también ante una evidencia, digamos, particular, y es que en el tiempo después de mi maestría hasta que hice el doctorado tuve la posibilidad de hacer, digamos, otro tipo de trabajos que me permitieron conocer, ¿no? Muchas zonas del país, de la Orinoquía, de la Amazonía, del Pacífico, bueno, en fin, en muchas partes del país, que reafirmaron, digamos, muchos de mis interrogantes un poco más académicos sobre el estudio de las ciudades y sobre las problemáticas, digamos, en las ciudades. Entonces, con digamos, con este bagaje, de alguna manera se reforzó este interés y pues decidí emprender esta investigación en particular. Como les decía, desde el punto de vista del imaginario dominante sobre la región amazónica, pues pareciera que hablar de ciudades y del urbano pues fuera como una especie de contradicción. Entonces, al plantear justamente el título de mi tesis sobre la selva de concreto, ¿no? Yo, digamos que hice como ese recurso a la metáfora de la selva de concreto para plantear una imagen ambivalente como respondiendo a dos intencionalidades. Digamos que por un lado, pues sintetizar el proceso de transformación espacial, ¿no? y social, que es el de la urbanización de la selva, a partir pues, de estos dos conceptos o signos, digamos, con unos significantes aparentemente opuestos, y por otro lado, también derivado del anterior, poner en evidencia, ¿no? que los imaginarios que contraponen una espacialidad denominada selva a otra urbana, pues facilitan el ocultamiento de este proceso, lo que impone para mí un reto en términos de la investigación antropológica, ¿no? para su auscultamiento, la comprensión y la visibilización, que permita poner en evidencia algunas de las implicaciones que tienen estos procesos y que pueda además sentar bases sobre o frente a cuestiones profundas en torno al porvenir de la región, por ejemplo, ¿no? Además que es una región que está en el centro de una serie de discusiones hoy importantes, incluso a nivel planetario. Entonces, creo que la antropología ahí tiene mucho que decir sobre diversos asuntos. Esto, dicho de otra manera, pues significa observar y deconstruir, ¿no? Esa convención que opera de facto y que induce a pensar pues, que en la selva no hay espacios urbanos, ¿no? Incluso a desmentir también, ¿no? Como que en la selva no hay ni siquiera pobladores, ¿no? Que muchas veces es como una imagen recurrente, incluso hoy, y pues mucho menos verdaderas ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión importante. Y por otro lado, pues, digamos, cuestionar también, ¿no? ¿Qué es
qué es lo que define lo urbano, ¿no? Partiendo a la apelación al concreto, que es como uno de los rasgos físicos, materiales, característicos y, digamos, desde el punto de vista simbólico, que para muchos, digamos, posibilita como la identificación del espacio urbano y de la ciudad, y que pues casi que se ha convertido en un referente por asociación, digamos, automática, o al menos uno de los más reivindicados. Entonces, pues un poco lo que quería mostrar aquí con estas imágenes en la diapositiva es como ese choque, ¿no? Es decir, la selva con ciudades, pero además, digamos, cierto tipo de poblaciones con una vida urbana, cuando, digamos, en este caso de esta persona Cayapo, pues pareciera que ese no fuera, digamos, como su espacio, ¿no? Es como una imagen contrastante. Entonces me parece interesante pues mostrar que además estas son pues en gran medida hoy una realidad, incluso pues además cada vez más palpable, ¿no? Con muchas consecuencias también, que es un tema, digamos, importante a abordar. Pasamos a la siguiente imagen, diapositiva, perdón. Bueno, entonces, yo en la investigación doctoral realicé pues ese estudio sobre procesos de urbanización y planificación de urbana en Florencia, y digamos que pues analizando justamente cuál de las ciudades o cómo seleccionar estas ciudades o cuál es la dinámica, digamos, de estas ciudades en esta región en particular, pues empecé, digamos, a buscar algunos datos, y me pareció que Florencia era un caso interesante por diversas razones. Lo primero es que es una ciudad que en este momento cuenta con alrededor de 154.326 habitantes en el área urbana, según el Plan de Desarrollo Municipal actual, lo que la convierte, entre otras cosas, en la ciudad, digamos, más grande de la región, digamos, en la Amazonía colombiana, porque si nos vamos a la Panamazonia, pues hay otras ciudades mucho más grandes, digamos, en términos demográficos y territoriales. Es una ciudad con una dinámica, digamos, de producción del espacio urbano, y con una dinámica social pues muy particular, ¿no? En ella más o menos cerca del 70% de los barrios han tenido un origen, digamos, por la autogestión, producidos por población en situación de precariedad económica y o desplazada, ¿no? En el marco del conflicto armado del país. Y yo particularmente, digamos, en mi investigación me interesé por las dinámicas urbanas y la manera en que, las dinámicas ciudadanas, perdón, y la manera en que estas contribuyen, sobre todo de facto, a una planificación de la ciudad desde abajo. Ahorita voy a explicarles un poco en qué consiste este concepto. Y digamos que también me aproximé a las representaciones de la ciudad en el pasado, en el presente y el futuro, utilizando una cartografía participativa, digamos, como herramienta principal. Entonces, la selección de este caso, de Florencia como caso de estudio, pues tiene que ver un poco con lo que venía señalando desde el principio. Por un lado, porque en el contexto colombiano se trata de una ciudad, digamos, mediana, ¿no? Por sus dimensiones y por sus características, aunque sea la más grande en la región. Los procesos de invisibilización, los procesos de urbanización, perdón, han estado invisibilizados, puesto que no han sido, digamos, allí estudiados de una manera, además, digamos, sistemática o consistente, pues los procesos y dinámicas urbanas, pese además pues al tamaño territorial y demográfico, entre otros aspectos que tiene esta ciudad. El caso además de Florencia es relevante porque, si bien tiene, digamos, unas ciertas particularidades como lo tendría en general cualquier caso, la dinámica de la producción como ciudad, ¿no? De la producción del espacio urbano, allí no son tan exclusivas de la región, y esto permite justamente, digamos, aportar elementos de reflexión, de análisis y demás a discusiones que tienen que ver con la situación de otras ciudades, con los procesos además de urbanización en otros lugares de Colombia, de América Latina. Incluso uno podría ir más allá hacia, digamos, hacia el sur global, ¿no?
Entonces, digamos que como que la situación de Florencia se inserta en discusiones y en procesos más amplios y por tanto, digamos, su conocimiento es, digamos, no solamente importante como el caso que es en sí, sino para aportar, digamos, a unas discusiones mucho más amplias. También porque, como lo mostraré a continuación, las ciudades como Florencia son espacialidades pertinentes no solo para comprender las dinámicas de la urbanización contemporánea, sino para mostrar, pues como lo sabe hacer, digamos, la antropología, que la experiencia y la producción social del espacio es diversa. Y esto suena como sencillo, pero tiene muchísima profundidad y hace parte de una serie, digamos, de debates que se están dando actualmente sobre, digamos, como por tomar las palabras un poco de Arturo Escobar, sobre el pluriverso, ¿no? Sobre la diversificación también, digamos, de modelos y de espacialidades y de formas de habitar, de construir, etcétera, el espacio en el mundo. Entonces, aquí pues ustedes ven, digamos, en el mapa es la ubicación un poco de la ciudad de Florencia dentro de la región amazónica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, pues claro, estas son un poco como unas conversaciones sobre asuntos de campo y me parecía importante pues remitirme, digamos, a cómo, digamos, se privilegiaron como ciertas estrategias y ciertas metodologías dentro de esta investigación y por qué, ¿cierto? Explicar un poco a qué obedeció, digamos, esta selección particular de como el enfoque metodológico de esta investigación. Lo primero es que pues ha habido una serie de debates y tenía, digamos, una pregunta, ¿no?, que aparecía siempre y era si era posible hacer una etnografía de escala de la ciudad, y eso, digamos, que implicaba, y pues lo que me terminé dando cuenta de cierta forma es que implicaba involucrar una perspectiva multiescalar, ¿no? Multiescalar tanto en el tiempo como en el espacio. Y esto, como les decía, pues, digamos, esta pregunta se inscribe en un debate inacabado de la antropología urbana y pues voy a referirme de manera muy sintética, digamos, a este debate, que de pronto algunos de ustedes lo conocen, y es un debate que, digamos, se ha venido dando desde la década de los 80 y que tiene que ver con la antropología de y la antropología en la ciudad, ¿no? Y digamos, para decirlo de manera pues muy breve, digamos que esa antropología de la ciudad, ¿no? A lo que apela es a la forma como la ciudad, si la ciudad se convierte en un objeto conceptual en sí misma y si se estudia como una realidad, digamos, social y espacial, como en toda su complejidad, ¿no? Que de alguna manera para muchos especialistas, sobre todo de la antropología, pues ha sido un poco pensado como un objeto imposible, ¿no? Desde las, digamos, herramientas tradicionales de la antropología. Y digamos que la antropología en la ciudad, lo que de alguna manera, digamos, privilegiaría o lo que, digamos, ocurrió, digamos, en esa línea, es que para muchos era como mantener el objeto tradicional, por decirlo de alguna forma, de la antropología, es decir, estudiar, digamos, comunidades, ¿no?, como unidades coherentes y cerradas, sin tratar las relaciones que tienen estas con la esfera urbana total y donde la ciudad, pues, como lo dicen, digamos, muchos de estos teóricos, pues, es, si acaso, un escenario, un telón de fondo y no, digamos, un tema importante, ¿no?, y central dentro del análisis de los estudios, digamos, urbanos. Entonces, digamos que para mí, al pensar en esta investigación, encontré como una especie de tercera vía, digamos, con algunos otros autores que también ya la habían venido, digamos, planteando desde algunos otros trabajos y que considera precisamente que más que oponer, ¿no?, esa antropología en y de la ciudad, ¿no?, porque pues en sus implicaciones epistemológicas y metodológicas pues termina siendo más desorientador que instructivo, ¿no?, como lo señalaban en un artículo muy interesante Andrés Salcedo y Austin Seiderman en un artículo del 2008. Entonces,
lo que ellos plantean es, pues sería más interesante, ¿no? Mantener, digamos, estas perspectivas en tensión porque, digamos que la ciudad provee informaciones preciosas sobre los vínculos, ¿no? Entre lo que serían estos macroprocesos, que además sería incluso los procesos de urbanización, ¿no? Con la textura, ¿no? Con ese tejido de la experiencia humana, como lo plantea Zeta Lowe, ¿no? Entonces, el enfoque multiescalar que yo, digamos, acojo en esta investigación, también, digamos, que recoge una propuesta de un antropólogo belga que se llama Matthew Ilgers, y es, bueno, ¿cómo se puede lograr, digamos, esta etnografía a escala de la ciudad? Entonces él dice, bueno, hay que encontrar lo que él denomina un sitio estratégico de investigación, ¿no? Y cómo se define, digamos, ese sitio estratégico de investigación, pues él dice es una situación que toque al conjunto de la población de la ciudad, y en este caso la planificación urbana, por ejemplo, es uno de estos sitios estratégicos de investigación. Entonces, yo de alguna manera, digamos, pues retomo esta propuesta para fundamentar, digamos, la forma, ¿no? Como se fue planteando esa metodología para la investigación. Además, si me permites la siguiente diapositiva, el enfoque multiescalar que plantea Ilgers, pues comprende 3 niveles, digamos, que son importantes. El primero es el nivel global, ¿no? Que, digamos, se concentra en establecer cuáles son las relaciones de las ciudades con la economía mundial, ¿no? Y no solamente las conexiones, sino, como él dice, también las desconexiones, es decir, qué ciudades incluso pueden quedar por fuera de ciertos procesos. Eso va a definir el rol, ¿no? De algunas de lo que son estas ciudades, y eso va a incidir en sus procesos, pues, físicos, simbólicos, en fin. Eso va a tener una serie de implicaciones, ¿no? Entonces, hay ese primer nivel global. Luego tenemos, digamos, un nivel un poco intermedio que sería como el nivel regional, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la posición que ocupa, digamos, cada una de las ciudades en las estructuras político-administrativas a las que responden, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de las estructuras nacionales o dentro de las estructuras regionales, ¿cuál es el papel que terminan, digamos, jugando estas ciudades, ¿no? Y el tercer nivel, es un nivel un poco más micro, el nivel local. Él dice que, pues, se trata de las representaciones colectivas de quienes comparten una identidad étnica, de clase, de edad u otra, ¿no? Entonces él habla de los colectivos, digamos, de pertenencia, y con este, digamos, enfoque es que yo voy luego a desarrollar, digamos, mi trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, complementariamente, digamos, a todo este enfoque de lo multiescalar, otra de las herramientas que yo, digamos, prioricé de cierta forma en este trabajo tiene que ver con la cartografía participativa, ¿no? Y digamos que conceptualmente tendría que aproximarse mucho más a lo que se conoce como la cartografía social, pero lo voy a dejar en cartografía participativa y ahorita les voy a dar, digamos, unas pistas de por qué. Primero porque la cartografía permite, ¿no? Hacer un ejercicio, digamos, descolonizador, ¿no? En sí mismo. ¿Por qué? Porque, como lo menciono aquí un poco dentro de la historia, digamos, por lo menos que ha tenido además en Colombia, pues está vinculado a la investigación, acción participativa, ¿no? Para quienes de pronto conocen el trabajo de Pals Borda y otros, digamos, que promovieron muchísimo esto, digamos, esta perspectiva, pues, que es teórico-metodológica en la investigación, más o menos desde la década del 60, 70 del siglo XX. Por otro lado, hay una serie de trabajos, digamos, que empezaron a desarrollarse en algunos lugares, ¿no? Como el trabajo, por ejemplo, que relata el profesor Luis Guillermo Vasco sobre los mapas parlantes con pueblos indígenas en, digamos, algunas zonas andinas colombianas del sur del país.
Como les decía, pues es una herramienta, digamos, descolonizante, en tanto la cartografía como saber, digamos, fue un saber especializado por mucho tiempo, digamos, limitado para la mayoría de la población, y entonces lo que se plantea es que al convertirse en una herramienta accesible al ciudadano, pues de alguna forma se convierte en un contrapoder, ¿no? Y digamos que es un rasgo bastante particular, digamos, de las potencialidades que tiene la cartografía participativa. Bueno, hay, ¿no?, una cuestión también importante que les mencionaba ahorita, y es que hay una gran diversidad de cartografías participativas, ¿no? Y hoy las ONGs y muchos otros grupos, digamos, de trabajo, pues utilizan las cartografías participativas, y bien todas coinciden en reivindicar la participación activa de los habitantes de un territorio en su elaboración. Les decía que una de las diferencias de lo que podría ser una cartografía participativa con lo que se conoce como cartografía social es que en la cartografía social los objetivos, ¿no?, el sentido, todo el diseño, digamos, para llegar a hacer las cartografías, todas las discusiones se hacen con las personas, ¿no? Y no es ir a hacer un trabajo simplemente de hacer unos mapas digamos, con una población determinada. Hay otro elemento que me parece muy importante, digamos, a resaltar dentro de esta metodología, y es el asunto del diálogo de saberes. Es decir, está pensada digamos, la cartografía, digamos, realmente participativa. Hay cosas que a veces, digamos, se hacen pasar por participativas y que no lo son. Pero digamos que para una real participación, pues tiene que haber un diálogo también real de los saberes, y no una jerarquía de saberes, que es lo que suele suceder, pues no solamente en muchas investigaciones, sino pues en los ejercicios, digamos, de planificación como tal, para irnos remitiendo, digamos, un poco a este tema. Hacer, digamos, estas cartografías en el marco de este proyecto, pues tenía que ver con precisamente poder captar la visión de los habitantes de la ciudad, ¿no?, sobre los procesos de urbanización, que son difíciles de aprender porque son como enormes, ¿no? Son muy grandes, son difíciles de poder saber cómo capturarlos y cómo poder pensar sobre ellos, ¿no? Y dar cuenta de que el citadino puede proponer proyectos o modelos de ciudad, ¿no? Y esto es un tema, pues, fundamental, digamos, dentro de lo que les decía, un poco de pensar esa descolonización, digamos, de la investigación urbana. Y digamos que habían también otros objetivos básicos sobre la utilización de esta metodología, y es que, pues, por un lado, quería también, digamos, permitir otra forma de aproximarse a esa dimensión, digamos, holística de la ciudad, ¿no?, y a las transformaciones socioespaciales que se dan en ella. Entonces, fue complementaria, digamos, a este modelo metodológico del enfoque multiescalar. Por otro lado, porque permitió también, de cierta forma, demostrar ese potencial para ser utilizado en procesos de planificación urbana, que, digamos, fue un elemento importante dentro de la investigación. Por otro lado, porque pues permitía valorizar y recuperar y, digamos, reposicionar la palabra y los aportes de los habitantes para hablar de la ciudad. Y de alguna manera, digamos, de manera muy específica, desmitificar una supuesta cultura de la indiferencia de los habitantes hacia escenarios de participación para la toma de decisiones importantes de la ciudad, ¿no? Porque entonces lo que se dice muchas veces, sobre todo en el ámbito de la planificación urbana, es que la gente pues simplemente no le interesa participar y no tiene nada que decir, digamos, para las decisiones importantes sobre la ciudad, sobre el futuro y el presente, digamos, de la ciudad. Bueno, obviamente dentro de la investigación pues no solamente se utilizaron estas herramientas. Yo hice una recopilación de documentos históricos y en oficinas públicas, pues como les contaba al principio, hice una estadía relativamente prolongada con observaciones in situ, entrevistas, ¿no?, a los funcionarios, a los exdirigentes y también a los habitantes, y sobre todo, digamos, a líderes
y personas que han participado además en la producción concretamente de 2 barrios que ahorita les voy a mencionar, y digamos un trabajo importante etnográfico y sobre el terreno. Pasamos a la siguiente, que veo que ya el tiempo corre. Entonces, bueno, digamos que, ¿cuáles serían entonces esas contribuciones del enfoque multiescalar y de la cartografía participativa a una antropología urbana crítica? Entonces, lo que, digamos, quiero contarles, todo esto es como un poco rápido, pero, digamos, lo que quiero contarles es que la planificación, ¿no? Sigue siendo una temática poco abordada por los antropólogos, aunque pues constituye un tema de interés para la disciplina tanto como fenómeno político, social y cultural, y sobre todo también por el papel que tiene en la producción social del espacio, ¿no? Entonces, yo como ya se los había mencionado ahorita, la planificación en esta investigación pues es una categoría, digamos, analítica y también metodológica. Entonces, para mí fue como necesario, como en todo este marco de lo expuesto, examinar cuál era el origen, digamos, de esta noción, cuál ha sido su aplicación en Colombia y, digamos, las configuraciones particulares dentro del entramado social histórico del país, de la región y de la ciudad, para empezar a develar, digamos, qué significaba esta planificación y, digamos, esto que nos dice sobre cómo se piensan y sobre cómo se producen y se hacen, digamos, las ciudades, ¿no? Entonces, el análisis, digamos, en la medida en que fue encontrando como datos sobre mi trabajo, pues me llevó como a la identificación y conceptualización de 2 tipos de planificación que he denominado, por un lado, planificación desde arriba y por el otro, planificación desde abajo, ¿no? Y quiero decir, pues, que esta diferenciación, ¿no? Esta conceptualización no es solamente una dicotomía entre como una cosa y la otra, sino que lo que refleja es que existen otras formas, digamos, de planificar y que generalmente están pues marginalizadas, están, digamos, como subalternizadas, ¿no? Para decirlo en ciertos términos, y que pues hay que sacarlas, digamos, de allá para poder, digamos, plantear otras formas de pensar y de hacer la ciudad. De hecho, pues a mí me gusta mucho la imagen de las casitas que ustedes ven ahí, porque este es un plan de desarrollo municipal que dice por la transformación de Florencia en ciudad, ¿no? Que me parece además muy significativo de lo que implica, digamos, esa planificación desde arriba, desde cómo se piensa, cómo se produce, digamos, esa planificación digamos, un poco en oposición a cómo se puede hacer, digamos, desde esta otra perspectiva de la planificación desde abajo. Entonces, para contarles rápidamente, si quieres pasas a la siguiente, Luis. Decirles que, pues, en efecto, la noción de planificación es una noción, digamos, originada en Europa en el siglo XIX, ¿no? Que, pues, por un lado encarnaba la creencia de que el cambio social podía ser manipulado y dirigido a voluntad, sobre todo desde una perspectiva, pues, científica y experta, ¿no? Y precisamente es lo que sucede con la planificación, con este tipo, digamos, de planificación en particular, y es que es un conocimiento de privilegio de expertos, de científicos y de tecnócratas, ¿no? Que además ha servido, ¿no? Esta planificación para legitimar concepciones hegemónicas de orden urbano, ¿no? Y digamos que esto se hace utilizando leyes, normas que van naturalizando ese tipo, digamos, de orden, ¿no? Y que se crean, pues, según, digamos, los discursos dominantes sobre esta noción, para garantizar el bienestar y el buen orden, ¿no? Pero no solamente, digamos, es una cuestión del orden urbano, sino que también ha servido, digamos, para decir que hay un tipo, digamos, de modelos socioespaciales que son juzgados como adecuados o superiores, ¿no? Con relación a otras formas. Entonces, esto es importante. Y, bueno, decirles que, pues, la planificación
entró un poco como en América Latina hacia la década del 30, ¿no? Como un elemento importante dentro de las políticas urbanas y pues digamos que se fue haciendo cada vez más importante, ¿no? En la medida en que las élites de lo que se llama el llamado el tercer mundo, pues empezaban a apropiar del ideal de progreso, ¿no? Una de las cosas que tiene interesante, digamos, este tipo de planificación es que pues pretende ser objetiva, ¿no? Como lo habría denunciado, por ejemplo, Lefebvre, y lo que uno termina dándose cuenta es que la planificación ha sido principalmente un instrumento para defender intereses e ideales de las élites políticas y económicas, ¿no? Hay un elemento que me parece, digamos, importante a resaltar con respecto a esta planificación y es que ha respondido, ¿no? Como a un tipo de racionalidad dominante, ¿no? En la arquitectura, en el urbanismo, en la ordenación del territorio y en el planeamiento regional, digamos, occidental, que pues va como homogenizando también, digamos, el tipo de espacialidad urbana, ¿no? Y pues que están mediadas justamente por esas nociones del desarrollo, del progreso, de la racionalidad, pero que finalmente pues responden es a un tipo, digamos, de economía, ¿no? Que básicamente ha sido la economía capitalista con todo lo que ha, digamos, cambiado también en las últimas décadas. Y digamos que hay un elemento también interesante a analizar, ¿no? Como lo planteaba el geógrafo Guy Dimeo, y es cómo esa tendencia, por ejemplo, en la arquitectura y las formas del urbanismo a uniformar, ¿no? El centro, por ejemplo, de la mayoría de las ciudades en el planeta, ¿no? Que él dice, pues se da más por la reproducción de recetas arquitecturales idénticas suscitadas por la mundialización de las técnicas y no tanto porque respondan, digamos, a restricciones encontradas por los urbanistas en distintas partes del mundo. Entonces, esto es importante porque precisamente, digamos, esta forma de hacer las ciudades, de pensar las ciudades, ¿no? De estandarizar, digamos, la producción de las ciudades, pues tiene que ver con, pues con un universalismo, digamos, que se ha difundido en los modelos urbanos y de las técnicas de planificación. Y bueno, otro elemento importante de esta planificación es que como deja la exclusividad prácticamente en el conocimiento experto, limita muchísimo la participación ciudadana. Pasamos a la siguiente para avanzar un poquito más sobre esta cuestión. Bueno. Bueno, la planificación desde abajo, digamos que se posiciona desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Reposicionando justamente y demostrando la pluralidad de visiones y sobre todo la agencia de los habitantes de la ciudad en la producción del espacio urbano. Entonces, esta planificación desde abajo, pues por un lado va más allá de pensar que se resuelve, digamos, con una participación ciudadana en la planificación urbana. Esta planificación desde abajo, pues digamos que hacen trascender, ¿no? Como unas ciertas categorías binarias como la legal, ilegal, formal, informal, ¿no? Que ha sido bastante utilizadas en los estudios urbanos, porque esas categorías no explican las lógicas de las iniciativas ciudadanas que van más allá de marcos jurídicos existentes, porque pues estos están construidos para servir a las lógicas de poder y el capitalismo, ¿no? Por eso, justamente lo que se plantea desde esta perspectiva de la planificación desde abajo es que es necesario pues descentrar el locus de enunciación desde abajo, y esto a lo que conduce de alguna manera es a poner en cuestión esos caminos y las nociones del desarrollo, del progreso y de la modernización, ¿no? Que es, digamos, lo que ha definido en gran medida a las ciudades. Digamos que lo que importa aquí, de alguna manera, es destacar que, digamos, que no se trata de poner, digamos, como o es una planificación desde arriba o es una desde abajo, sino de entender que debe haber es
una visibilización de la diversidad de formas de planificar y no solamente, digamos, darle relevancia y visibilidad, ¿no? Y, digamos, el espacio a una sola forma, digamos, de planificación, porque si solamente fuera a cambiar desde abajo hacia arriba, pues digamos que haríamos una inversión un poco extraña que no tendría, digamos, no resolvería, digamos, la cuestión de cómo tendrían que ser como planificadas las ciudades o pensadas o proyectadas las ciudades, ¿no? Y pues digamos que hay un elemento también importante, ¿no? Y es que aquí hay, digamos, un reconocimiento desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Del conocimiento que tiene la gente y de decir es que la gente también planifica, ¿no? No solamente en el sentido de que es capaz de soñar, sino de construir como tal el espacio urbano, que es lo que se va a evidenciar de alguna manera el trabajo y que plantea, digamos, una alternativa, ¿no? A un problema, digamos, que se viene presentando y es ese poblamiento humano, digamos, con pérdida como de lo ecológico, ¿no? De que se queda por fuera, digamos, estos elementos de lo ecológico, entre otras cosas, y también con la pérdida, digamos, de identidad que se da a partir de esos modelos, digamos, hegemónicos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, voy a contarles, digamos, un poco esquemáticamente cómo se va viendo, digamos, como este enfoque multiescalar dentro de la investigación y qué es lo que va permitiendo, digamos, encontrar, ¿no? Como revelar este trabajo que se desarrolló. Lo primero, pues, entender que hay dinámicas económicas y poblacionales importantes, ¿no? Aquí les muestro, digamos, un poco en las imágenes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con lo que fue en esta región en concreto la explotación de la quina y el caucho, la llegada de los religiosos católicos capuchinos, de empresarios y de mano de obra de otras regiones para, digamos, darle vida a esas economías extractivas que además van a conectar a la Amazonia con la economía global, y aquí es donde vemos dónde es que se da ese nivel global de lo que planteaba el modelo del enfoque multiescalar, ¿no? Y generando, digamos, unos núcleos urbanos para concentración de mano de obra, por ejemplo, y también mostrándonos, ¿no? esta lectura, digamos, de este proceso histórico, pues la manera en que las ciudades se han erigido en lugares donde habitaban pueblos, ¿no? Sobre todo nuestros pueblos, digamos, los amerindios, que pues fueron desplazados o exterminados y sobre todo despojados territorial y culturalmente, ¿no? Y que ha sido un proceso, digamos, recurrente por muchos siglos. Y que tomó mucha fuerza además después de la mitad del siglo XIX. Para mirar un poco, digamos, esa a nivel regional, ¿cierto? Lo que uno puede ver es, digamos, Florencia, dentro de esa estructura político-administrativa, pues cómo nace a la vida política del país en 1902, ¿no? Cómo se convierte en capital de comisaría especial en 1912, en capital de intendencia nacional en 1950 y en capital de departamento en 1981. Y esto, digamos que pues le va dando también un grado de importancia, pues tanto a nivel de la región como, digamos, digamos, en la estructura, ¿no? Del sistema de ciudades del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, digamos, también un poco más en el siglo XX cómo pues ha sido una región construida, digamos, con una importante, digamos, donde han tenido como una incidencia muy fuerte pues las economías extractivas y hoy actualmente el neoextractivismo. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver un poco lo que, digamos, lo que ha sido, por ejemplo, la extracción de pieles de animales considerados exóticos en la región o de las maderas también consideradas como productos exóticos de la región, lo que ha sido la explotación petrolera, lo que ha sido las transformaciones profundas que ha producido la introducción de la ganadería en esta región y pues todo lo que tiene que ver con los procesos de colonización y de desplazamiento también, digamos, de las poblaciones al interior de la región.
Hay una cosa, digamos, importante desde esta planificación desde arriba y es que analizar, digamos, estos procesos, digamos, históricos de configuración, pues, de la región, de sus conexiones, como les decía, también con esas dinámicas globales, sobre todo de la economía global, pues llevan a deconstruir esa planificación urbana desde arriba, pues en tanto práctica social, política y cultural, revelando en este caso particular, pues digamos, la incapacidad que ha tenido el Estado para ofrecer a los habitantes de la ciudad las infraestructuras y los servicios necesarios. O sea, Florencia tiene unos déficits importantes, es una ciudad con una alta informalidad, digamos, económica. Como les decía al principio, los barrios han sido construidos casi en el 70%, digamos, a partir de lo que se conoce localmente como invasiones, ¿no? Ocupaciones y, digamos, autogestión de los barrios, ¿no? Y esto, digamos, que le da unas características particulares a esto y que revela qué es lo que ha sido, digamos, el Estado también en este lugar. Y pues, digamos que hay un elemento que me pareció muy interesante dentro de las entrevistas que realicé, y es que digamos, como la constatación de que esta planificación desde arriba, concretamente en esta ciudad, y sé que seguramente no es exclusiva de esta ciudad, es que está gobernada por un código de comportamiento que se sintetiza en una expresión, que lo dijo uno de mis entrevistados, que era un exdirigente político, que decía: hay que ser sordo, ciego y mudo, ¿no? Para poder hacer, digamos, la función pública, ¿no? Y sobre todo para estar en el área de planeación. Entonces, pues esto efectivamente no solamente hace que la planificación pues, se convierta en una cuestión, digamos, inoperante en la práctica, sino que sea una de las causas del desorden urbano del cual se supone que ella intenta pues, como distanciarse y que se supone que debería o pretende combatir. Pasemos, Luis, si quieres, a la siguiente, para decirles que, bueno, en la escala, digamos, más local o esa escala micro, digámoslo así, de ese modelo del enfoque multiescalar, pues está la selección que se hizo de 2 barrios, ¿no? Estos barrios se seleccionaron, entre otras cosas, porque dan cuenta justamente de procesos de urbanización, de planificación, perdón, desde abajo, y digamos que también permiten como esa, digamos, como centrarse en eso que Ilder denominaba los colectivos de pertenencia, ¿no? Si te tiene en cuenta que en el caso de Yapura Sur, que es un barrio que se construyó por parte del sector de los maestros, ¿no? Unos maestros que hacían parte del sindicato de maestros del Caquetá y que terminan armando toda una organización, un modelo cooperativo para crear un barrio dentro de Florencia que se llama Yapura Sur. Y el otro caso que encontré es un caso, digamos, que representa otro momento histórico de la ciudad, es un caso más reciente, el de Yapura es un caso de más o menos 1984, mientras que Palo Quemao es un barrio que se empezó a crear en el 2012, que Palo Quemao tiene, digamos, otra configuración, es un barrio en el que confluyeron desplazados por la violencia, personas vulnerables, madres cabeza de hogar y discapacitados, pero que además ya se planteaba también otro tipo, digamos, de preocupaciones, ¿no? Una preocupación particularmente por la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces ahí vamos viendo justamente cómo poder ir ya a estas unidades, digamos, más micro, ¿no? A unas unidades que pues han sido, digamos, también, digamos, más cercanas a la antropología urbana misma, nos permite pues ir develando, ¿no? Ya en ese, digamos, en ese microcosmos, pero conectado, digamos, con estas otras dimensiones, pues cómo es que finalmente se complejiza y se va dando este proceso de urbanización y cuál es la participación, digamos, y cuál es el papel que tienen y cuál es la agencia que tienen, digamos, los habitantes en este proceso. Entonces pasemos rápidamente, Luis, a la siguiente diapositiva, aquí simplemente para mostrarles muy sintéticamente lo que es
un poco como la vida, ¿no? Aunque se ve sin mucha gente, pero digamos cuál es como esa particularidad, digamos, de estos barrios. Entonces, las tres primeras diapositivas que tenemos a la izquierda son de Yapura Sur. La primera, la que está arriba, es cómo resolvieron el problema del agua con, digamos, tanques para la recolección de agua lluvia, cómo hicieron planos, digamos, para ellos mismos construir este barrio y pues cómo ellos diseñaron, construyeron pues las casas, los parques y además que se hizo con un trabajo colectivo de niños, jóvenes, adultos, bueno, personas mayores que trabajaron, digamos, en la construcción como tal del barrio, ¿no? Y las otras tres imágenes que tenemos más hacia la derecha, pues son imágenes de Palo Quemado, ¿no? La que vemos, digamos, al extremo derecho es un pozo natural de agua que cuida a la gente y que sirve, digamos, también como una solución a los problemas del agua, del acceso al servicio del agua. Y pues lo que vemos es como en lo que, digamos, normalmente es un barrio de invasión, no es un barrio que se hizo, digamos, por una ocupación espontánea, digamos, informal, pues también tiene, digamos, un diseño, ¿no? Vemos como la gente utiliza llantas para hacer sus parques, para ir diseñando, digamos, por dónde van a ir las vías, entre otras cosas. Entonces hay, digamos, unos procesos de lo que es ya la dinámica interna que permite, pues, digamos, cambiar la visión muchas veces como criminalizante que hay sobre cómo se dan, digamos, estos barrios y estos procesos dentro de la ciudad. Bueno, vamos a ir a esta prácticamente ya última diapositiva, ¿no? Para cerrar, digamos, esta presentación y pues poder ya iniciar un poco más como la conversación con ustedes, que tiene que ver con la relevancia y los retos pues, que tiene, digamos, la antropología urbana, que me parece que pues es algo importante, digamos, a señalar, ¿no? Y es que, bueno, obviamente dentro de las conclusiones que tiene este trabajo, pues es comprender que la urbanización, pues no se produce solamente por la vía de una planificación desde arriba, sino que pues es el entrecruzamiento de visiones y procesos organizativos ciudadanos también, pues sin que eso necesariamente signifique, como lo plantea generalmente las autoridades públicas, acciones desordenadas o iniciativas irracionales, ¿no? La ciudad, además, ¿no? Como lo han dicho, digamos, algunos teóricos, pues, digamos, y esto es un tema, digamos, importante, ¿no? Pensar que la ciudad pues se produce en locaciones históricas particulares con modos de producción específicos, ¿no? De acuerdo con relaciones de poder y prácticas sociales situadas, ¿no? Y que en consecuencia pues la ciudad no es esa categoría universal trascendente que se aplica haciendo caso omiso de esas especificidades de tiempo y lugar como lo plantean Salcedo y Seiberg. Quisiera pues señalar que efectivamente gran parte de este trabajo y sobre todo, por ejemplo, esta diferenciación en términos de estas categorías conceptuales que yo les he presentado, pues no hubiesen sido posible sin hacer, digamos, un trabajo etnográfico, ¿no? Y también, digamos, cartográfico importante, ¿no? Como consistente, digamos, allá con la gente. Plantear también cómo justamente todo esto que uno va, digamos, encontrando sobre cómo la gente se organiza para producir el espacio, sobre cómo ellos mismos tratan de encontrar esas soluciones, como les mostraba ahorita en las diapositivas, ellos están planteando soluciones al acceso a los servicios que no les plantean las autoridades públicas, entre otras cosas, pues nos llevan a pensar, ¿no? Que efectivamente la gente pues no solamente tiene un conocimiento que puede poner, digamos, al servicio de un cierto tipo de otras formas, digamos, de planificación, sino que como lo plantea un poco Arturo Escobar, ¿no? Cómo se puede llegar a ese codiseño tal vez de espacios para la vida o esa planificación de otros modos para replantear, ¿no? ¿Cuál es el modelo de la ciudad? ¿Cuáles son las preocupaciones, digamos, que tiene la gente, sus aspiraciones, ¿no? Que pueden ser muy distintas y que muchas veces dicen, claro, pero la gente pide modernización, pide el progreso, el desarrollo. Pues sí, porque ha sido un discurso dominante
pero en la práctica la gente está resolviendo ya también ciertas cosas y está generando, digamos, con sus acciones, con sus propias formas de organización y pues preguntándole, digamos, cuál es su propia experiencia urbana, pues es posible, digamos, tal vez hacer como un trabajo de planificación distinto y de replantear, como les decía, ese modelo urbano que pues ha devenido hegemónico. Entonces, simplemente para decirles que pues obviamente quedan, digamos, nuevos temas y temas renovados de investigación, digamos, en este campo de la antropología urbana que, como les quería manifestar, digamos, desde el título de esta presentación, pues yo quisiera como invitar, ¿no?, a que la gente se interese, a los estudiantes, ¿no?, quienes estén haciendo pues ciertos tipos de investigaciones, en temas que tienen que ver con la antropología urbana. Y hay varios, digamos, asuntos que todavía requieren un trabajo, digamos, muy de fondo, ¿no? Para mencionar, digamos, algunos de ellos, pues, de los que además yo, por ejemplo, encontré dentro de mi trabajo, tiene que ver, por ejemplo, con el papel de las mujeres en la configuración de la ciudad, ¿no? Haciendo este análisis sociohistórico, pues uno se va dando cuenta de la invisibilidad de las mujeres y de los aportes que ellas han hecho, digamos, a nivel regional y local en la producción de los barrios y de la producción de la ciudad, de su participación, digamos, en la ciudad. Entonces uno encuentra una historia, digamos, muy patriarcal. Por otro lado, pues hay una serie de grupos, por ejemplo, que siguen siendo subrepresentados en estos contextos, como por ejemplo los grupos étnicos, que deberían seguramente tener otra visibilidad, pero están absolutamente invisibilizados y pues esto no ocurre, digamos, solamente en regiones como la Amazonia, sino también pues lo he visto en la Orinoquía, en el Pacífico, ¿no?, en otras partes donde pues también las investigaciones urbanas todavía no han sido, digamos, muy desarrolladas como tal. Bueno, digamos que ya un poco para finalizar, pues decirles que, pues que me parece, digamos, importante como seguir trabajando, por ejemplo, toda esta cuestión de las desigualdades socioespaciales, ¿no?, resultado de todo el asunto de cómo se ha venido dando la acumulación capitalista en el mundo y pues su expresión en la urbanización, que es bastante voraz pues, en las ciudades, ¿no?, y su relación con la planificación, pues que me parece que constituye y seguirá siendo un tema importante en la investigación social y pues que tendría que implicar profundas transformaciones, abrir caminos hacia la descolonización. Quiero ya pasar a esta última diapositiva solamente para decirles que hay, digamos, una serie de pues, referencias sobre las actividades, digamos, que yo he venido desarrollando digamos, en los últimos tiempos, contarles un poco que pues hay, digamos, una parte de este trabajo que ya fue publicado en la revista Virajes, que es un artículo que se publicó justamente en el número de en el primer número de este año. Entonces, para que los que quieren pues, seguir interesados en conocer un poco sobre este tema, allí lo pueden consultar. Contarles también que hay otro trabajo que adelantamos justamente también como parte de este número de la revista Virajes. Voy a hacerle publicidad así como Sofía a la revista, me parece importante, para contarles pues que también se viene construyendo una red de investigadores en antropología urbana y en el marco de este número de la revista pues digamos que logramos publicar como una partecita del dossier, ¿no?, con una introducción que hicimos con Camilo Lozano sobre visibilizar antropologías urbanas, ¿no?, para contarles un poco cómo ha venido siendo este proceso de construcción de esta red de investigadores en antropología urbana. Pues decirles rápidamente que esta red es el resultado fundamentalmente pues, de una serie de trabajos, de inquietudes, de charlas, de conversas y de otras cosas, digamos, con varios colegas a nivel de Colombia y ahora también con personas de otras partes de América Latina y demás, que digamos que surgió como a partir de estos dos simposios que aquí les relaciono,
que se hicieron en el marco de los congresos de antropología en Colombia del 2017 y el 2019. Bueno, contarles también que hay un trabajo, digamos, que se publicó en lo que se conoce como el Anthropoblog, que es un sitio, digamos, de publicaciones muy breves, de informes de campo, que tiene el Departamento de Antropología de la Universidad Laval. Pues está en francés, pero quienes quieran de pronto acercarse, digamos, a este documento, está disponible ahí en el sitio de la universidad. Entonces ahí lo dejo también un poco como referencia, y contarles también, digamos, sobre estos dos eventos que se han dado, digamos, en el 2021. Por un lado está el Simposio Internacional Ciudades para la Vida en la Amazonia, que fue coordinado por el SINCHI y otras instituciones, como ustedes lo pueden ver allí, y del cual se ha derivado ahorita una red de investigadores de ciudades para la vida en la Amazonia. Y por otro lado, pues está el primer seminario internacional sobre ciudades intermedias, perspectivas de investigación y de investigación también en América Latina, que ahorita está en proceso, pues que se hizo justamente, lo coordiné con un profesor, con el profesor Uwed Mazurek del IRD de Francia, y en este momento estamos en el proceso de conformar también una red de redes y de investigadores sobre, pues, ciudades intermedias de América Latina, que será la red ICIAL, y que estamos por lanzarla seguramente dentro de poco tiempo. Entonces, pues, dejarles, digamos, un poco como esto en perspectiva, ¿no? Para las personas que estén, pues, interesadas tal vez en vincularse a algunas de estas actividades, de estos procesos, de estas redes, de estos trabajos. Y bueno, ya Luis, porque, mejor dicho, me toca parar para poder dar entonces el espacio a que podamos tener, digamos, un poquito más de conversación. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos, igual, por su atención y la paciencia para escucharme hablar así en ráfaga lo que les he podido comentar hasta ahorita. Querida Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones también por ese gran trabajo. Nos dejas además antojados ahí, abres un montón de perspectivas. Vamos a abrir, amigas, amigos, el espacio para sus preguntas, sus intervenciones, sus comentarios. Entonces, pueden alzar la manita o prender el micrófono y hacerle. Quienes quieran, sí. Siempre empiezan tímidos, no te afanes, que siempre es de la misma manera. Suele pasar en todos los eventos, hay un poco de dificultad como a veces para plantear las preguntas, ¿no? Bueno, no tienen que ser solo preguntas, también puede ser que quieran ampliar sobre algo de lo que se comentó. Francisco. Ahí está Francisco. Prenda el micrófono, mano. El micrófono. No, tiene problemas técnicos, tenemos problemas técnicos en Villavicencio. ¿Quién más mientras Francisco soluciona el problema técnico y logra encender el micrófono? Veremos. Bueno, mientras se antojan, entonces yo voy a hacer mi... Ahora sí, ya me escucho. Bueno, hágale. Eso. Bueno, buenas tardes. Hola, Francisco. Profe, yo quería comentar sobre 3 términos que usaste, que son desnaturalización, desmetropolización y descolonización. En el de desnaturalización de ciudades en zonas tropicales o de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, muestras que hay una serie de estereotipos de exotismo del nativo ecológico, que llamaría la propia Astrid Ulloa, y que está muy ligado también al ecoturismo neoliberal que estamos viviendo en este país. Pero al mismo tiempo yo observo que dentro de esa desnaturalización hay que tener como cierto punto de atención en que ciudades como las que están ubicadas en la Amazonía colombiana o en otras partes de la Amazonía pueden ser un referente de visibilización de ecología urbana.
la naturaleza urbana, de la biodiversidad de las ciudades. Entonces, en ese punto, digamos, cuando hablas acerca de pensarnos una antropología de las ciudades o una antropología en las ciudades, me dejas pensando también sobre ese término de selva de concreto. Yo me ubicaría más en una idea de una selva en el concreto. Entonces, en el sentido de que dentro de ese proceso de descolonización o desoccidentalización, como lo llamas, el asunto no sería solamente como tener esos referentes que tenemos de la reivindicación desde abajo, sino hacer una adecuada aplicación de ellos. En el sentido de que quien se tiene que acomodar en términos de ciudad en la Amazonía no es la selva a la gente, sino es la gente a la selva. Y eso lo digo también en términos de cuando hablaba acerca de pensarnos este tipo de ciudades más allá de lo campesino, de lo étnico. Ahí hay que también tener cuidado porque esas son las bases de los referentes poblacionales de esos lugares. El ejemplo de Mocoa, que es la ciudad intermedia amazónica o del piedemonte amazónico con mayor nivel de población desplazada étnica en Colombia, o que tiene toda una red de agricultura familiar. ¿Qué hacemos con la campesinización de las ciudades? Que puede ser no solamente para el caso amazónico, sino para todas las ciudades en general. Entonces, ese asunto de la descolonización es cómo nos la pensamos realmente en términos de contexto de las naturalezas urbanas. Y digo naturalezas urbanas precisamente porque para no ver todo este conjunto de elementos conceptuales como recetas, sino como elementos de contexto en cada caso específico. Y el último, pues ya hablamos de desnaturalización y de descolonización. Y cuando hablas de desmetropolización, toco el caso de mi ciudad, de Villavicencio, que es otra ciudad intermedia, entrada al piedemonte llanero, también con mucha biodiversidad, y Villavicencio tiene un ordenamiento territorial muy disperso. Entonces, en este momento hay un POP que busca hacer una especie de descentralización de varios centros, pero no los tiene articulados. Y lo hace también en base a un parque metropolitano, que va a ser algo así como un Central Park. Y ahí es donde yo empiezo a cuestionar el término metropolitano como una lógica burocrática del urbanismo desde arriba, que tiene un problema de justicia ambiental verde, porque lo que busca hacer este parque metropolitano es acumular el espacio verde, pero meterle más concreto a las periferias. O sea, estamos ante un problema de justicia ambiental en el acceso a la biodiversidad, a los llamados espacios verdes. Entonces, sí me parece muy importante ese término de desmetropolización en el sentido del manejo de las escalas de las ciudades. Y en el caso pues, de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, para tener cuidado precisamente en las ideas al estilo Fiscarraldo en la película de Werner Herzog, de querer llevar la ópera europea y toda la lógica europea a las ciudades tropicales, ¿cierto? Ese tipo de cuestiones. Gracias. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias a ti por tus preguntas, y digamos que habría que hacer de pronto también unas claridades. Claro, lo que uno, digamos, empieza a evidenciar, y justamente, digamos, uno de los resultados de las cartografías era ver cómo para los habitantes de Florencia, digamos, hay unas particularidades en términos y unas preocupaciones también muy particulares en términos de, digamos, del entorno natural y de la relación, sobre todo de la relación social, ¿no?, con el entorno. Entonces, hay una frase que me encanta, que la dijeron las mismas personas que participaron allí. Ellos decían, es que, mire, Claudia, no hay que cambiar, digamos, no hay que meter la naturaleza en la ciudad, sino cambiar la naturaleza de la ciudad. Eso es de una gran profundidad, o sea, eso es una palabra, digamos, una frase que parece sencilla, pero eso contiene, digamos, una gran profundidad. Es decir, la gente misma está pensando
que la ciudad tiene que ser estructurada desde un ordenamiento ecológico y como lo mostraba justamente el afiche, el mapa del afiche, ¿cierto? Es justamente ese ordenamiento ecológico propuesto desde la misma cartografía social participativa, en este caso, realizada con estos habitantes de la ciudad que están diciendo, mire, necesitamos pensar en los ríos, necesitamos recuperar esa relación, y no es solamente la relación paisajística, es la relación económica, es otra forma de relación, digamos, que hay, digamos, construidas, ¿no? Además por unas ciudades que están atravesadas, ¿no? Que sus venas literalmente, digamos, son los afluentes hídricos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento justamente a una planificación que se ha hecho de espaldas a esa, digamos, condición, ¿no? A esas, digamos, particularidades regionales, pensando precisamente que lo que hay que hacer, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Florencia, que hay que hacer un parque totalmente pelado, ¿no? En un parque donde nadie se puede parar al mediodía en Florencia, porque no hay la más mínima posibilidad de que esto tenga, digamos, un sentido, pero porque supuestamente alguien viajó y vio los jardines chinos y los no sé cómo, no en otro lado, y pues le pareció que eso ahí iba a quedar, digamos, como un monumento casi a la modernización de la ciudad, y pues lo que han hecho es generar una serie de transformaciones, digamos, sobre el espacio que no responden ni a las particularidades ecológicas ni a las necesidades tampoco, digamos, de lo que puede ser una ciudad como Florencia, ¿no? Y eso, digamos, que se ve en muchas otras cuestiones. Entonces, claro, efectivamente, lo que yo planteo es hay que desnaturalizar, digamos, estas nociones, ¿no? Porque son unas nociones muy fuertes que se han venido, digamos, como implantando y naturalizando, incluso académicamente, reproduciendo de una manera, digamos, muy importante, sin que esto, digamos, se piense realmente desde el lugar, ¿no? Desde la gente misma y los procesos, digamos, que están pasando en estos lugares. Entonces, sí, efectivamente, pues es una selva en el concreto, pero digamos que yo lo que estaba tratando de llamar también la atención es que esos procesos de urbanización, como se han estado dando, están en la invisibilidad, digamos, de los análisis que se hacen además sobre la región y que tienen que empezar a tener, digamos, un lugar un poco más relevante para poder decir nosotros también desde la antropología, digamos, sobre estas dinámicas urbanas tan particulares. Tenemos que poder aportar, digamos, en muchos de estos, pues de los debates, pues no solamente, digamos, académicos, sino también, por decirlo de alguna forma, políticos, ¿no? Y prácticos, ¿no? Apoyando también a las organizaciones, justamente lo que decía Francisco, claro, en Florencia lo que yo me vine a encontrar, por ejemplo, en Palo Quemado, era una organización ambiental de personas que literalmente con las uñas están defendiendo unos corredores biológicos. Ellos saben que ya se ha generado, digamos, un proceso de devastación muy grande por la llegada, digamos, tan masiva de personas que llegaron a conformar el barrio. No les alcancé a mencionar en la diapositiva, pero justamente ese barrio no inició como un barrio, inició como un proyecto ecoturístico muy comunitario, ¿no? Y entonces, claro, luego se fue transformando en el marco de una dinámica en la cual el acceso a la vivienda, por ejemplo, en estas ciudades es un pasivo enorme, ¿no? Y los proyectos de vivienda que desarrollan pues, las autoridades públicas no responden a pues, justamente las necesidades de la población que no puede acceder de ninguna forma a un sistema inmobiliario formal, ¿no? Que además por esa misma razón son criminalizados todo el tiempo. Y que justamente lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a entrar al interior, ¿no? De estos procesos para dar cuenta de pues qué es lo que, digamos, está pasando allí y qué es lo que la gente está pensando realmente hacer con estos espacios, pero también, digamos, qué es lo que los supera también a ellos mismos dentro de sus propios procesos organizativos que no les permite muchas veces
digamos, mantener incluso muchos de estos proyectos. Entonces, claro, ahí, digamos, hay un elemento que me parece importante. Ahora, con respecto a las poblaciones que generalmente se piensan minoritarias, pero que muchas veces son mayoritarias, ¿no? Como las poblaciones étnicas, la presencia de la población étnica, digamos, en estas ciudades. Yo lo que planteaba justamente es que se han visto subrepresentadas, ¿no? No conocemos, y ellos tienen propuestas, y de hecho voy a volver al mapa del afiche porque lo puse para el afiche justamente porque tiene un sentido y un significado enorme. Si ustedes ven en detalle, ese mapa está construido a partir del diseño de la maloca amazónica, de la maloca de los pueblos de la Amazonia, que tiene un sentido además espiritual de conexión con el mundo, o sea, que no es solamente una cuestión de una estructura, digamos, física, ¿no? Sino que tiene un sentido que va incluso más allá, y que lo que la gente está diciendo es, mire, tendría que ser, justamente la ciudad tendría que ser este lugar de la memoria casi que ancestral y de reconexión con este espacio regional, ¿cierto? Pero ¿qué encontramos, digamos, como contraposición, digamos, en los discursos dominantes? Es que la vocación de la región es ganadera, la vocación de las ciudades una cosa y otra, ¿no? Entonces, eso, digamos, va como en contravía con otro tipo de propuestas que simplemente han sido dejadas al margen, borradas, invisibilizadas de muchas formas, ¿cierto? Gracias, Luis, por ponernos el mapa un poco para tener esta referencia, porque justamente el diseño, y es dicho por ellos mismos, ¿no? No es mi interpretación, digamos, sobre el mapa, sino dicho por ellos mismos, como este mapa, pues, es esa representación, digamos, de lo que significa la maloca amazónica, como ese punto de confluencia, como ese punto de, digamos, de memoria, de reordenamiento, incluso interno, social, ¿no? Cultural, también incluso ecológico, en fin, todo lo que permite justamente, casi que como dirían algunos pueblos, pensar pensamientos y pensar la ciudad, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta, digamos, pues potente para, pues justamente repensar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las ciudades? Y efectivamente, entonces, hoy hay muchos proyectos, por ejemplo, en algunos barrios sobre recuperación de ecosistemas urbanos, y digamos que justamente lo que yo planteo, digamos, en este trabajo es que pues esa descolonización de la ciudad, del trabajo, digamos, también de cómo pensar las ciudades, pues tiene que llevar hacia encontrar justamente, y no solamente es encontrarlos, es que están, solo que han estado, digamos, como lo digo, un poco al margen, pero existen, y hay que saber cuáles son, digamos, esas otras formas de producir, digamos, espacialidad, y un poco como se pensaba, por ejemplo, desde el simposio del Sinchi, ¿no? De las ciudades para la vida, no de las ciudades para el mercado, de las ciudades para pues justamente el turismo voraz, ¿no? Y otras cosas, sino otras dinámicas, otras basado, digamos, en otras formas pues económicas, de relación, en fin, donde pues lo que yo, digamos, puedo decir en este momento es si es posible trabajar, digamos, con los mismos habitantes en producir conocimiento sobre esas otras formas de poder, digamos, producir y pensar, digamos, lo que podrían ser estas ciudades, ¿no? Y pues lo de la desmetropolización básicamente tiene que ver con pues bajarlos justamente de los modelos hegemónicos, ¿no? Y en términos de la investigación, pues investigar estas otras ciudades, digamos, pequeñas y medianas, que, digamos, desde el punto de vista de la investigación, pues son las que están, digamos, un poco llamadas a poder presentar como unas alternativas también distintas a todo lo que ha sido, digamos, las consecuencias un poco desastrosas de
digamos, los modelos urbanos y la reproducción así un poco como acelerada del modelo urbano, digamos, hegemónico y universalizante, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de diversificar el universo urbano y de diversificarlo desde las experiencias justamente particulares, ¿no?, de lugares como este, que nos pueden dar unas pistas muy distintas sobre cómo hacer ciudad. Bueno, amigas y amigos, ¿quién quiere seguir? Yo estaba empezando mi pequeña breve intervención. Les voy a darle, son dos cositas que me llamaron, bueno, muchas cosas me llamaron la atención. Estas dos creo que podrían, vamos, un poco, voy a hacer un comentario y una pregunta a ver si logro ponerme a tono y en conversación. Es que me llama mucho la atención varias cosas, en particular, y por eso lo del mapa me parece fantástico que hayamos podido ahorita terminar hablando del mapa, porque ese mapa del afiche, ahora cuando estabas hablando de estas perspectivas desde arriba y desde abajo, caí en cuenta de algo en el mapa que me parece muy, muy impresionante, y es que el mapa es desde abajo, pero también es desde arriba y desde abajo, porque las casas que aparecen en el mapa están vistas de frente, como si uno estuviera, digamos, abajo. Pero también hay algunas cosas que toca ver desde arriba, como que igual que desde arriba tampoco se podrían ver, como los peces en el río, u otras que sí se pueden ver, como el estadio, como la imagen del estadio. Entonces, ahí hay digamos, un juego que me parece muy bacano, porque tengo la impresión de que eso que los urbanistas llaman planificar es algo que todavía no hemos entendido, o que estamos en camino de entender, y que tu trabajo muy seguramente nos ayuda a tratar de entender eso que los urbanistas llaman planificar, qué sería para la gente, para esos habitantes de esos barrios que ahorita cuando estabas en la presentación me puse a buscarlos, a mirar imágenes de esos barrios, y contra lo que yo pensaba, efectivamente el barrio que era el emprendimiento ecoturístico parece un desastre, digamos, es un poco, digamos, desordenado, por lo menos, ¿cierto? Mientras que el de los maestros es típico barrio de maestros, está súper cuadriculado. Entonces hay ahí como cosas bacanas, un poco pensando en qué es planificar, sobre todo porque yo me recuerdo mucho cuando, pues yo soy de un barrio de estos así, tipo, de esos barrios que crecieron solos en Bogotá, que es San Cristóbal, en el suroriente de la ciudad. Y allá, cuando la gente hablaba de planificar, por supuesto hablaba era de otra cosa que no es tan distinta finalmente, y es que planificar la usaban las mujeres para referirse a los modos de evitación de tener más hijos. Es que ya estoy planificando, es que voy a planificar, es que me toca planificar, y eso tiene otras consecuencias. Entonces siento que hay ahí como un choque interesante entre esas cosas. Y entonces la pregunta va hacia, digamos, la elaboración que hiciste en torno a lo que te dice el funcionario o el exfuncionario, que dice que toca ser ciego, sordo y mudo. Entonces, que nos cuentes un poco más eso, a ver por qué existe esta tensión tan fuerte, que no, digamos que, por supuesto, ocurre en un montón de ciudades, pero ocurre entre nosotras y entre nosotros. Incluso pienso, esto es un poco raro, pero no es tan raro, pienso en la cuestión de los proyectos de investigación, que es un poco como pedirle a los muchachos que planifiquen, pero ellos están a ras del suelo. Entonces, bueno, ya, no hablo más. Bueno, no hay que planificar intelectualmente, hay que tener muchos hijos, digamos, desde la producción que se puede hacer en términos, digamos, del trabajo intelectual académico, pero como digo, esto también yo creo que tiene que ir más allá, ¿no? Hacia lo que la gente también necesita, ¿no? Ellos también, digamos, necesitan mucho apoyo, justamente en términos de entender muchas de estas cosas. Entonces, digamos, claro, pues para los estudiantes sobre todo, ¿cierto?, que están haciendo sus investigaciones, claro, no es que yo fui y la gente me dijo, mire, nosotros planificamos desde abajo y pues esta es la planificación, ¿cierto? Las categorías, digamos, surgen a partir del análisis de cómo se están dando, digamos, estos procesos de planificación desde lo que tendría que ser, digamos, la autoridad
pública, ¿cierto? Entendiendo por qué había, digamos, pues literalmente una, digamos, criminalización muy fuerte, digamos, de ciertos procesos, sobre todo en Florencia, que como les decía, es que Florencia tiene el 70% de los barrios construidos por autogestión, es decir, casi toda la ciudad ha sido hecha, digamos, por fuera de la planeación racional, digamos, de las políticas, y aparte, digamos que escapa como a toda esa, digamos, esas formas racionales, pues claro, entonces lo que dicen las autoridades, pero es que es culpa de la gente que ocupa, ¿cierto? Es que el desorden de la ciudad es porque la gente va y se mete allá y entonces ellos son los que generan el desorden. Entonces yo dije, bueno, ¿y usted cómo planifica usted? ¿Cierto? Entonces cuando me voy del lado de los planificadores justamente para entender qué es incluso para ellos la planeación, ¿cierto? Entonces me estoy dando cuenta que claro que tienen un discurso, digamos, como del estándar político, ¿no? De las normas sobre la planeación y sobre lo que en parte debería ser, etcétera, etcétera, pero en la práctica, o sea, que ese es un elemento muy importante para nosotros, digamos, develar lo que sucede, digamos, con la planeación en este caso. En la práctica me doy cuenta que las prácticas políticas históricamente han sido otras. No sentarse, ni siquiera armar bien el documento, evaluar, hacer los diagnósticos, ¿sí? O sea, de hecho, cuando yo empecé a hacer mi trabajo, digamos, el plan de ordenamiento territorial estaba vencido, ya supuestamente habían hecho estudios para el plan y el plan seguía en actualizaciones y actualizaciones, y está todavía en actualización, es decir, desde el 2015 está en actualizaciones, ¿sí? Y entonces uno dice, pero ¿cómo entonces va a funcionar incluso medianamente, digamos, si lo que quieren es hacer este tipo de práctica, digamos, racional, ¿cómo va a funcionar si no, o sea, digamos, no se está haciendo lo que en teoría, digamos, se tendría que hacer? Claro, no es que no exista absolutamente nada, están los planes de desarrollo municipal, otros, digamos, como instrumentos que de alguna manera se utilizan, pero la forma también como se hacen esos documentos, ¿no? Es como decía la gente, es esa planificación de papel, ¿cierto? Es para tener que mostrar que existe algo como haya sido hecho, así se ha copiado de otra ciudad o como tenga que ser, pero que digamos que existe algo que más o menos responde. Y entonces, claro, pues lo que uno podría decir es que sí contiene algunas informaciones, pero esas informaciones finalmente, digamos, no terminan como siendo contundentes en términos de las políticas públicas que deberían guiar, digamos, la actuación de las autoridades. Entonces, cuando yo entrevisto a esta persona que además, digamos, para contarles un poco, es un exdirigente, es un exalcalde, él fue, digamos, de las personas que hizo pues toda una reestructuración, incluso una profesionalización dentro de la alcaldía, y ahí fue cuando se creó en ese momento incluso la oficina de planeación municipal como tal. Pues decía, digamos, esto que luego otra gente lo manifestó, digamos, de otras formas, ¿no? Pero él fue muy sintético con la frase. Entonces, claro, uno pues podría decir, bueno, ¿a quién se le ocurre, digamos, decir que pues que esa va a ser como, digamos, como su forma de hacer las cosas? Pero la verdad es que de alguna forma también está como tan incrustado, digamos, dentro de lo que es la dinámica política, ¿no? de todas estas instituciones, que pues finalmente pues planificar para ellos tampoco significa exactamente, digamos, lo que la noción en sí, digamos, tendría que recoger, ¿cierto? O el espíritu, digamos, de esa noción. Entonces, y en muchas partes, o sea, claro, yo estoy hablando en Florencia, pero eso pasa incluso en países y todo donde uno creería que todo funciona, digamos, mucho mejor y de acorde a estas cosas. Entonces,
digamos, con él, claro, era pues entender que por eso, digamos, mi conclusión, ¿no? Es decir, hay un entrecruzamiento además de visiones que es lo que termina dando como que es la ciudad, pero además la garantía de que aparentemente la gente, digamos, tenga una especie de planificación, pues no es la garantía ni siquiera de un orden urbano. Y que el desorden no es en sí mismo el problema de la gente, sino que es el problema, es incluso un problema de la planificación como tal, porque no se está pensando en lo, digamos, en organizar y en resolver los problemas que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando, las políticas de vivienda. Si tenemos un montón de gente desplazada, es decir, también más o menos un 70% de la población de Florencia es desplazada, ¿no? Si tenemos un 63% de informalidad urbana, porque el trabajo también es absolutamente informal, si tenemos, digamos, todas estas dinámicas de personas que, como decía hace un momento, no pueden acceder para nada, por ejemplo, a una política del mercado inmobiliario, entonces ni siquiera de las supuestas casas que son para población, ¿cómo es? De interés social y prioritario, ¿cierto? Entonces, si tus políticas tampoco se orientan a dar cuenta de eso y lo que ves es que están haciendo un montón de conjuntos residenciales con piscina, con campestres, no sé quiénes y quién va a vivir aquí, quién va a comprar estas casas. O sea, es decir, esto es para resolver de alguna manera qué problemas, si esto, digamos, así no sería lo más urgente para la ciudad, ¿cierto? Que además trae otro tipo de problemas para la ciudad. Entonces, si vemos que además hay unos procesos de reurbanización tenaces que expulsan incluso todavía más población, en fin, entonces, claro que ellos terminan siendo generadores del desorden que supuestamente tienen que combatir y siendo, digamos, y entonces, claro, toda la gente, ¿no? Entonces me daba un poco de risa escuchar a la gente, por ejemplo, en un barrio como Palo Quemado, diciéndome, es que aquí, doctora, nunca ha habido planificación en esta ciudad. Y entonces, y funcionarios diciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces uno dice, pero entonces, pues, ¿quién y cómo? ¿Cierto? Entonces, claro, lo que uno encuentra es que la gente termina organizándose para generar una serie de procesos donde ellos, digamos, planifican, a veces ceñidos un poco incluso a las normas, porque tampoco son tan ajenos, digamos, a esa dinámica normativa, ¿cierto? Porque la tienen muy presente, porque son muy marginalizados y muy estigmatizados, digamos, por esas normas, entonces las tienen, digamos, un poco presentes. Y porque además nadie quiere ser el ilegal, nadie quiere ser el, ¿no? Entonces ellos de alguna manera tienen, digamos, esa idea, entonces ellos intentan resolver lo que el Estado es incapaz, digamos, de darles muchas veces como respuesta. Pero entonces en las formas como ellos, digamos, logran resolver, es visto desde pues, los ideales pues, más occidentalizados como esto es la locura, ¿cierto? Esto es el desorden y cómo pueden vivir así y cómo va a ser, y es que esos colores, y es que todas las casas son de tamaños diferentes, y es que entonces los materiales, y es que... Pero entonces la pregunta es, pues, entonces, ¿cómo hay que hacerlas las ciudades? ¿No? Y justamente entonces ahí me parece que es importante, digamos, un poco retomar esa visión del codiseño, que es lo que tú dices que pasa con el mapa. Efectivamente, ese es un mapa que se hizo con participación de arquitectos y habitantes. Y entonces, claro que hay esas visiones contrastantes, ¿cierto? Pero también lo que nos demuestra de cierta forma es que sí puede haber unos diálogos sobre las formas de pensar y de, digamos, transformar la ciudad y de generar otra visión, digamos, sobre la planificación. Una planificación que por un lado no es del dominio solo del experto, que eso es una cuestión a desnaturalizar justamente, ¿no? Y como a descolonizar en términos de las posibilidades del saber del habitante, ¿no? Como yo lo estoy, digamos, planteando,
para que eso pues, se revierta, digamos, como en futuros urbanos un poco distintos y que nos permita justamente replantear pues, pues toda esa espacialidad, pero también toda esa relación social con el espacio. Querida Sofía, te toca. Yo voy a ser muy breve y creo que serán mucho más líneas para debates posteriores, porque se nos acabó el tiempo. No, yo he pensado mucho y te iba, de hecho, a incluir mi pregunta en la que te había hecho Luis Alberto. Yo pensaba mucho, y lo pensaba por también mi trabajo anterior, también me hacía pensar en estos márgenes en donde hay una interlocución con las autoridades del Estado, con las instituciones, donde el escenario de esa interlocución es la norma, pero que hay apropiaciones muy interesantes de esa norma para hacer que funcionen los márgenes de cuando pues, no funciona, porque no funciona, porque no tiene aplicación. Sí, entonces por lo menos yo en mi trabajo me interesé mucho por eso, es decir, por cómo la gente hace en los márgenes de la juridicidad y con todo lo que, los instrumentos que tiene a la mano. Incluso un conocimiento que yo creo que es más eso, el que la gente conozca también qué debe hacer, ¿sí? Cuáles son los temas que son, y además que están muy informados, conocen la norma. Yo lo leía más como justamente un conocimiento y una apropiación muy fuerte de ese lenguaje jurídico para dar legitimidad a las acciones que muchas veces no tienen que ver directamente con las instituciones del Estado, y hacia allá va mi pregunta. ¿Qué pudiste ver tú en tu trabajo sobre esas formas de regulación o de acuerdo? Sí, porque todo esto implica negociaciones en las autoconstrucciones, ¿cierto? En estos proyectos de autoconstrucción. Es que ahí es donde se juegan un montón de negociaciones que yo me imagino deben ser fascinantes. ¿Sí? Por dónde van a pasar las vías, cómo se va y de dónde se traen los materiales, cómo se colabora con el dueño de los predios alrededor para poder pasar, para poder captar el agua, para poder... Hay un montón de negociaciones que se dan en los marcos de estos proyectos de autoconstrucción que involucran actores no estatales. Entonces, pensaba yo, pues como tu trabajo estuvo más centrado en la planificación, no sé si estos otros elementos, pues nos pudieras dar luces, yo creo que en próximas ocasiones. No, pues... Pero espérate, pues que iba a ser algo ahí como que está conectado. Y es cuáles serían esos funcionamientos regulados en los márgenes de la legalidad, ¿cierto? Es que hay funcionamientos regulados que no necesariamente son legales, ¿sí? Y que están regulados, fuertemente regulados. Pienso en otras autoridades, pienso en otras autoridades que pueden ser ilegales o ilegítimas, pues en algunos de los casos. Entonces, esas serían como solamente mis aperturas. Vale, gracias Sofía. Mira, sí, hay varias, digamos, hay varias, claro, obviamente esto es de sacarle mucho al tema, pero efectivamente, claro, hay, digamos, por más que ellos estén, digamos, como en las márgenes de lo que sería, digamos, lo legal o incluso lo legítimo, y de todo lo que entraría, digamos, dentro de un orden jurídico, ¿no? Y como reglamentado, digamos, desde esta perspectiva, pues como normativa, obviamente hay muchas formas de interlocución y obviamente hay muchas, digamos, cuestiones que vale la pena como interrogarse, ¿cierto? Hay una cosa que a mí me parece interesante y lo retomé justamente en el trabajo también, pues de eso no lo hablé tanto hoy, que tiene que ver con lo que una autora en particular llama la planificación insurgente. Ese es un tema muy interesante porque justamente
tiene que ver con lo que decía yo ahorita, y es que digamos, la participación en la planeación no es solamente, digamos, una de las alternativas, digamos, y no puede ser la única forma, digamos, de pensar, digamos, transformar cómo se hace la planeación, digamos, actual, ¿cierto? Que hay muchos debates sobre las posibilidades de participación, digamos, de los habitantes o de sectores, digamos, de una manera como más, con más intensidad, como dice Isabel Duque Franco, ¿no? Una participación, pues, digamos, como real también, digamos, en estos espacios de la planificación. Esta autora habla de una planificación, digamos, que también debe darse en espacios inventados, es decir, que la gente de manera autónoma pueda también pensar y no solamente depender de los espacios formales, ¿cierto? Para interlocutar, digamos, con esos espacios. Obviamente en algún momento tiene que haber un puente, pues porque no es solamente una cuestión, digamos, de como decía un profe encargado de la planeación, ¿cierto? Me decía, es que entonces la anarquía en la planeación. Y yo le decía, no, o sea, pero la gente también tiene que tener la posibilidad de plantear sus visiones, ¿cierto? Y la descolonización justamente tiende a ver hasta dónde hay acuerdos, hasta dónde no es posible, o sea, qué temas es, digamos, totalmente no se puede llegar a ningún acuerdo y qué otras cosas en las que la gente, digamos, no está de acuerdo, en fin, pero tiene que haber, digamos, una serie de espacios diversos desde donde sea, digamos, posible pensar esto, claro. Y hay obviamente una interlocución, es decir, no es que la gente efectivamente pues simplemente se mete a un barrio y pues digamos hacer un barrio espontáneamente y vive allá pues como separado de las dinámicas, ¿cierto?, de la ciudad y de muchas otras cosas, sino que todo lo contrario, es decir, lo que uno ve es que justamente lo que pasa con muchos de estos espacios y por lo que también se permiten, digamos, en esta dinámica de lo que había planteado Luis, es que se convierten en un foco electoral, ¿cierto? Desde el punto de vista político. Entonces yo te prometo toda la vida que te voy a hacer el barrio y tú votas por mí. Y toda la vida tengo contigo una deuda, ¿no? Que la voy a ir resolviendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palo Quemado era muy evidente, ¿cierto? Ellos votaron y casi que por la votación de este barrio, que es muy grande, ganó el alcalde que estaba en 2016-2019. Y lo que hizo el alcalde, digamos, en el marco de esa negociación, es decir, voy a priorizarlos supuestamente sobre criterios objetivos como uno de los barrios que va a entrar en el programa de legalización de barrios. Hasta el momento no se ha legalizado el barrio, ¿cierto? Pero es la dinámica, digamos, en ese sentido. Y hay otros elementos, como tú dices, que también permiten ver cómo la gente, digamos, tiene esos funcionamientos regulados, ¿cierto? A pesar de que aparentemente escapan, incluso termina siendo como una especie de ilegalidad, pero pues respetada porque entra como dentro de unos marcos legales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando la gente empezó a darse cuenta de que el barrio crecía mucho y que hubo, digamos, incompatibilidad entre lo que terminó siendo la asociación ambiental y otros líderes, entonces los otros líderes lo que hicieron fue crear una junta de acción comunal. Porque se supone que esa es digamos, un organismo de representación de los barrios, aunque aparentemente esto tampoco es un barrio todavía, ¿cierto? Que pues va a ser reconocido, digamos, como el interlocutor válido con las autoridades públicas, ¿cierto? Porque los barrios tienen juntas que se comunican pues con la municipalidad. Entonces ellos crearon una junta de acción comunal y claro, había mucha gente al principio que decía, yo no le hago caso a la junta porque esa junta es ilegal, es decir, esto aquí es rural, no sé cómo, esto no tiene por qué tener una junta de tales características, ¿cierto? Pero en términos de la interlocución con el Estado, pues el Estado reconocía estas juntas y estos líderes, ¿cierto? Para pues hablar justamente de estos programas, para hablar de algunos otros temas y claro que hay unos acuerdos, digamos,
poco a veces implícitos, ¿no? Sobre pues cómo es que se puede finalmente dar, digamos, pues como esos relacionamientos, ¿cierto? Donde efectivamente pues la gente también juega, ¿no? Esa cuestión, digamos, política, porque claro, desde que el barrio empezó, ¿cierto? Pues el apoyo de muchos políticos para darles materiales para que pudieran abrir la vía principal, para darles algunas maquinarias, para que hicieran ciertas cosas. Es decir, el barrio tampoco es hoy solamente por lo que la gente hizo, digamos, sino porque recibieron muchos apoyos, ¿no? Hicieron ollas comunitarias, la gente, digamos, del mercado les apoyó con materiales, con comida, con muchas cosas, las mujeres hicieron las ollas, las cocinas estas comunitarias, en fin. Hay toda esta dinámica, ¿no? Para que pues realmente, digamos, se dé esto. Y como tú dices, claro, la cuestión incluso está con los propietarios de los terrenos, pues es una dinámica muy particular. En algunos casos son los mismos propietarios los que permiten la ocupación para luego pedirle compra al Estado, ¿no? Entonces ahí, claro, hay un entramado enorme. Otras veces las discusiones son un poco más complejas, ¿no? Y hay también mucha violencia, ¿no? En todas estas dinámicas, pero pues eso ya es otro tema. Entonces, pero digamos, esa es, digamos, un poco en la dinámica también de lo que estábamos hablando, un poco de esa vida ya al interior, de cómo es que se produce esa ciudad, digamos, en lo concreto, ¿cierto? No solamente en lo concebido, ¿cierto? No solamente en lo idealizado que podría ser hacer algunos mapas, incluso las cartografías, sino cómo en la vida real es que pues se han dado efectivamente estos procesos y qué es lo que también, digamos, esto puede ofrecer para seguir pensando las ciudades. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Claudia Alexandra Duque. Ya acá de la tarde en Manizales, y vamos a cortar ahora nuestra conversación sobre asuntos de campo del día de hoy. Los invitamos a que estén pendientes de la programación, y próximamente subiremos este material a YouTube para compartirlo con todas y con todos. Muchísimas gracias a Claudia. Esperamos poder tenerla por acá nuevamente, ojalá presencialmente, para poder tomar tinto mientras charlamos. Claro que sí, pues también agradecerle muchísimo a todos ustedes, a Luis por la invitación, a Sofía también por el acompañamiento en todas estas actividades que venimos realizando. Pues también decirles que pues Luis queda con la presentación, digamos, también del PowerPoint, si alguien también quisiera de pronto en algún momento consultarla de alguna forma, y pues yo a disposición cuando podamos volver a conversar. Es apasionante para mí todos estos temas, entonces agradecerles de verdad la paciencia, porque yo sé que cuando me apasiono con el tema hablo bastante, pero pues agradecerles su tiempo y de nuevo este espacio que para mí es muy constructivo también. Entonces, pues invitarlos a que también se interesen por estos temas de la antropología urbana, y pues esperamos también poder encontrarlos en otros espacios, y ojalá, como tú dices, de manera presencial. Bueno, así será.